Vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenida. Buenos días en México, buenas tardes en Marruecos y donde corresponda en el mundo que nos estén viendo, ya sea por YouTube o por Facebook. Este, Bienvenidos a este coloquio sobre en torno a la literatura marroquí, diversidad y singularidad, organizado por la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales en México y el Instituto de Estudio Hispano-Lusos en la Universidad de Mohammed V en Rabat, Marruecos. Las investigadoras que hoy nos acompañan forman parte del equipo pluridisciplinar de investigación sobre el mundo hispánico y lusófono, y esta actividad está en el marco de la materia de introducción a la literatura árabe que se imparte en la Inés Morelia. Y sin más preámbulo, vamos a pasar a conocer a nuestras invitadas. Bienvenidas, es un gusto tenerlas aquí, como les decía en el backstage, esperando pronto poder hacer esto de cuerpo presente, salirnos de esta situación un poco rara, pero por lo pronto es una gran emoción empezar esta colaboración con este pequeño coloquio. Y nos acompañan Rashida Elash, Kautar El Amri y Rachel Hamzi. Y vamos a empezar con la participación de la doctora Rashida Elash, que nos va a compartir una comunicación titulada Aproximación a la literatura marroquí. Pero antes me van a dar un momentito para presentarles una parte, por lo menos, del currículum de Rashida. Su especialidad son los estudios hispánicos y estudios andalusíes, religiones, mística y traducción. Sus áreas de investigación abarcan religiones, mística, espiritualidad, comunidades andaluza y árabe musulmana, textos sagrados, lengua, exégesis, inspiración, historia y traducción. Hizo su doctorado en la Universidad Mohammed V en Rabat con la tesis titulada El pensamiento del místico almeriense Ibn al-Arif en su Kitab Miftah al-Sada. Perdón, Rashida, por mi pronunciación del árabe. Es miembro del equipo multidisciplinar de investigación sobre el mundo hispánico y lusófonos del Instituto Hispano-Luso, y siendo miembro del equipo ha destacado su participación en los siguientes proyectos: diversidad lingüística y cultural en Marruecos, el patrimonio oral inmaterial Marruecos-México, vocalización árabe y revisión del diccionario árabe-portugués, entre otros. Y sus proyectos de investigación en curso incluyen un artículo sobre el lenguaje sufí en el caso de Ibn al-Arif. Y bueno, podría leer mucho más, pero nos llevaríamos mucho tiempo, así que sin más preámbulo, dejo la palabra a la participación de Rashida. Después de cada comunicación tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que vayan apuntando. Pueden los que están en el Zoom tomar la palabra con su micrófono. Quienes nos estén siguiendo en Facebook y YouTube pueden dejar sus preguntas en los comentarios y atenderemos todas las que se pueda. Y muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, y Rashida, el estrado es tuyo. Muchísimas gracias, Caterina. Y me gustaría, antes de empezar mi comunicación sobre literatura marroquí, expresar mis vivos agradecimientos a Caterina Cabastro, a Patricio Pineda y a todo el equipo de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, de la Universidad Autónoma de México,
Nacional Autónoma de México por hacer posible este encuentro con estudiantes, investigadores y interesados, público interesado por la cultura marroquí y la literatura en específico. Es un honor y un placer poder compartir con vosotros este documento sobre la expresión literaria de mi país y que espero os va a animar a investigar más sobre la cultura marroquí y sobre la cultura árabe, que presentan un mosaico muy rico históricamente y culturalmente hablando. Esta comunicación es una aproximación a la cultura marroquí, a la literatura marroquí más dicho, una aproximación, o mejor dicho, un acercamiento a la expresión literaria en Marruecos. Claro está, la faena no es sencilla, por eso he elegido algunas figuras representativas de los géneros literarios de los que voy a hablar más adelante. En lo que sigue hablaremos de la identidad plural. Voy a compartir el documento. He titulado esta presentación Acercamiento a la literatura marroquí, una identidad plural. Los magribíes del norte de África han desarrollado permanentemente una personalidad cultural basada en la integración cultural, en la integración de otras culturas e idiomas en la suya propia, huyendo, claro, una cantidad de contactos políticos, sociales, intercambios económicos, influencias culturales entre Marruecos, entre el mundo árabe, Europa, África y subsahariana. Y hablando del caso de Marruecos, el país supo mantener su singularidad dentro de la diversidad, una singularidad lingüística. Tenemos el árabe clásico, los dialectos regionales que denominamos Derija, el amazigh, y otra particularidad sociocultural se manifiesta en la diversidad de los componentes de su sociedad arábigo-musulmana, arábigo-andaluza, musulmana, judía, que participaron en esta diversidad y la fomentaron. La diversidad sociocultural en Marruecos tuvo sus canales de expresión oral y escrita a través de la literatura y la expresión literaria y artística en sus diversas formas. La novela, el cuento, la poesía, el teatro y otras manifestaciones. También en las artes orales entonados y cantados o expresados por coreografías, música, que pertenecen al patrimonio cultural no material. En este pequeño trabajo que presento hoy, voy a presentar un abanico de manifestaciones literarias que conoce Marruecos y que sellan su identidad y su singularidad a través de la expresión literaria llevada a cabo por escritores comprometidos con cuestiones nacionales u otros asuntos socioculturales propios al país. Y claro está, la lengua de expresión es un instrumento que, a pesar de su diversidad, no deja de expresar una realidad propia de sus autores, de sus vivencias, de los protagonistas que se desarrollan y crecen en Marruecos, o por lo menos lo llevan dentro. Hablaré también de ciertas influencias, como el colonialismo español y francés, y sus repercusiones sobre las producciones literarias de Marruecos, de la emigración de ciertos autores marroquíes que se distinguieron en el extranjero y llevaron fuera del límite territorial la producción literaria marroquí, y que obtuvo así mucha distinción y reconocimiento a los premios otorgados a estos escritores y sus obras. Figuras masculinas y femeninas que llevaron muy alto el emblema de la singularidad y que supieron dar a la literatura marroquí este toque nostálgico, real y ficticio a la vez. La expresión literaria en Marruecos es fruto de la propia realidad marroquí. En su diversidad social, lingüística y cultural, ha conocido una multitud de influencias externas gracias al contacto con otras sociedades, con otras lenguas y con otras culturas de manera directa o indirectamente, y gracias a las confluencias de circunstancias
socioeconómicas y políticas naturales o forzadas, me refiero aquí al colonialismo, que dieron a la literatura este toque de distinción, una peculiaridad sublimada por la sensibilidad de sus escritores y literatos que hicieron de sus obras un campo muy fructuoso, muy fructífero, donde la realidad y la ficción se dan de la mano. Una sensibilidad artística que dio lugar a una producción literaria muy involucrada en la realidad marroquí y comprometida con las causas nacionales. Y tratando de la cuestión de la lengua de expresión literaria en mi país, o según se expresan los escritores, o la lengua en que se escribe, tuvo en la literatura y la sociedad marroquí una gran importancia en el periodo posterior a la independencia. Voy a hablar de Abdel Fattah Kilito, que es un autor del libro Je parle toutes les langues, mais en arabe. Voy a traducir: yo hablo todas las lenguas, pero en árabe. Es una expresión prestada de Kafka. El escritor marroquí defiende a quienes hablan dos o más idiomas, ya que quienes trabajan en la expresión literaria no pueden limitarse a un solo idioma, y confirma que el escritor marroquí que escribe en árabe o en francés o en cualquier otro idioma solo piensa en su lengua materna, esta lengua que está al acecho, en espera de la sensibilidad a través del tiempo y del espacio. Yassin Adnan, que es un poeta marroquí también, se expresó sobre el tema de expresión en qué lengua se expresa el escritor. Dice, y cito, que escribamos en árabe o en francés producimos literatura marroquí contemporánea. El lenguaje ya no nos divide, siempre que la imaginación sea marroquí, la conciencia marroquí, el lugar marroquí y los personajes marroquíes. Fin de cita. Dicho de otro modo, debemos considerar la lengua de expresión como una herramienta, un canal que manifiesta la sensibilidad del artista en el momento de inspiración, siendo el aliento y el espíritu marroquíes. Siguiente positiva, voy a hablar un poco de la novela. La novela marroquí, bien, está escrita en los distintos idiomas que se leen en Marruecos, especialmente árabe y francés. Las primeras publicaciones de novelas marroquíes se remontan a la primera mitad del siglo XX. Conoce a continuación los desarrollos y la aparición de corrientes influenciadas por las escuelas literarias internacionales y también por el contexto político y social interno y externo, siendo las más importantes las escuelas realista y experimental. La novela marroquí puede dividirse en 4 etapas: la etapa fundacional, la etapa realista, la etapa experimental y la novela marroquí contemporánea. La novela marroquí estaba obsesionada con el otro, el colonizador. La novela quedó prisionera en un acercamiento al otro desde el punto de vista del yo, incluso de la posición, para anclar este nuevo género literario en Marruecos. Entre la independencia y la década 1970, la novela marroquí entró a una fase realista, dominada por la característica funcional de la novela o a detrimento de los valores formales y estéticos. Los novelistas marroquíes en esta etapa eran como intelectuales orgánicos que plasmaron en sus novelas las tribulaciones políticas, culturales y sociales que siguieron a la independencia de Marruecos. Fenómenos del que hablaba el filósofo francés Jean-Paul Sartre en su libro ¿Qué es la literatura?, lo llamó literatura comprometida. Entre los nombres más importantes de esta tendencia se encuentran Mubarak Rabieh, novelista y cuentista, Abdelkrim Ghallab, escritor, autor de Dafn al-Madi, El pasado enterrado. Esta etapa también fue testigo de una paulatina liberación de la novela marroquí, de los registros gráficos clásicos, a través de un mayor realismo en los diálogos y personajes. La emergencia del héroe problemático y el uso de las periferias y los ámbitos populares y pobres como espacios narrativos, con sus principales pioneros Mohamed Zafzaf y Mohamed Choukri. Hablando de lenguas de escritura, tenemos que mencionar también la especificidad cultural del norte de Marruecos y los estrechos contactos que mantuvo con España a lo largo de su historia, desde la época andaluza hasta la colonización. La colonización produjo una interacción única
entre las dos élites culturales marroquíes y españoles, particularmente en Tetuán, que está en una ciudad norteña. El principal fruto de esta intervención o la interacción fue quizás la revista El Mu'tamid, publicación de Tetuán por la poeta española Trina Mercader en 1947. Pero antes, en 1942, otro pionero, Mohamed Ben Azzuz Hakim, publicó el primer trabajo en prosa marroquí en español. Esta iniciativa de publicación o de escribir en español fue retomada por los escritores marroquíes durante la colonización con Abdelatif al-Khatib, Mohamed Tamsamani, Abdelkader Waryashi, antes de la aparición, tras la independencia, de una nueva generación de escritores como Mohamed Shakur, Mohamed Boussif, Rkab, Mohamed Sibari o Mohamed Aqla'i y Saïd Jadidi, por nombrar los principales. La literatura marroquí escrita en español tuvo gran difusión gracias a los estudios de investigadores en literatura hispánica, en literatura y lenguas españolas, profesores, universitarios, investigadores y estudiosos marroquíes que difundieron la literatura marroquí gracias a la traducción de obras literarias, pero también gracias a sus propias producciones científicas y literarias escritas en español. Comparada, es una cita que cito a profesor Mohamed Abrigues de la Universidad Ibn Zohr de Agadir, Marruecos, en un artículo titulado Literatura marroquí en lengua española, origen, evolución y futuro, dice: comparada con las literaturas hispánicas, la literatura marroquí en español se puede considerar, en clave de lengua, edición, difusión y recepción, como desterritorializada, minoritaria, menor, marginal y fronteriza, sin canon todavía, en plena fase de gestación evolutiva y de autodefinición crítica e incluso con futuro incierto. Beatriz Mangada Cañas, de la Universidad Autónoma de Madrid, piensa de la literatura escrita en español, dice, y la cito: en cuanto a la literatura marroquí expresada en castellano, está luchando por abrirse camino en el panorama literario nacional y adquirir legitimidad como una forma más de la pluralidad de Marruecos. Y aparece esta cita en el RCAP 2005, artículo publicado por el Centro Virtual Cervantes, donde el autor mencionaba a los primeros escritores marroquíes en lengua española, titulado Mohamed Bouissef, RCAP y la literatura marroquí. El profesor Abrigues de la Universidad Ibn Zohr de Agadir, Marruecos, opina también que la literatura marroquí en lengua española es de creación postcolonial, que solo después de 30 años tras la independencia de Marruecos aparecieron obras que colocaron las bases de esta literatura, y cita al escritor tetuani Mohamed Shakur, que he citado antes, y su poemario Tetuán, publicado en Madrid en 1986, y la novela Los recuerdos de Don Alberto, del cineasta y escritor hispano-melillense Driss Deibach, editada un año después también en Madrid. Paulatinamente se vieron sumado otras obras literarias, algunas novelas, siendo los años 80 y 90 la etapa de establecimiento de las bases de la literatura escrita en español y por consiguiente de nacimiento de esta literatura. Literatura representada por una serie de escritores y escritoras oriundos del norte del país en su mayoría y con vinculación con Ceuta y Melilla o con nacionalidad doble, que hizo del español no solamente un mero medio de expresión artística, sino un signo, por un lado, de identificación cultural con la hispanidad, y por otro, de resistencia a doble partida contra la francofonización administrativa, educativa y cultural, y el doctrinario panarabismo ideológico. En este contexto plurilingüe y multicultural se desarrolla la literatura marroquí, asumiendo una identidad polifacética pero homogénea. Podemos citar a otro grupo de escritores marroquíes de origen judío que ocupaba una rama importante del árbol genealógico de la literatura marroquí. Tenemos a Moussa Serfati, publicó sus libros en español, al igual que sus colegas de Tetuán. Edmond Amran Maleh eligió escribir en francés, asumiendo la etiqueta de cultura judía para proteger mejor sus valores y luchando por la independencia de Marruecos. Consolidó su presencia en el códice de la novela marroquí con varias novelas importantes: 1000 años, Un día, Aline y la noche del cuento y Abner Abunur.
Otro marroquí del desierto bereber se adhirió a la cultura de los habitantes del Atlas en la región de Sus. Escribió una novela única sobre la difícil vida de los montañeses en dialecto Sus. Se trata del poeta bereber Mohammed Mestawi, autor de la primera colección de poemas impresos en las cadenas bereberes Iskraf. Su novela, en 1975, su novela fue publicada en 2005 bajo el título Hajju en el Parlamento. Mukhtar Susi, que es otro autor del sur de Marruecos, en 1960 escribió para el público amazigh el libro Mesul, una enciclopedia de la historia del extremo sur. Aunque no puede compararse cuantitativamente con otras escuelas de ficción de la región árabe ni a nivel mundial, la novela marroquí ha logrado una importante acumulación cualitativa y tiene una legibilidad respetable en el escenario literario marroquí y a nivel internacional. Esto nos lleva a hablar un poco de la novela árabe, en lengua árabe, que tuvo también sus líderes femeninos y masculinos. Podemos citar a la novelista marroquí muy comprometida, Khnata Bennouna, que es de Fez. De su obra citamos a su novela Que caiga el silencio, en árabe es Liyasqut as-Samt, en 1967. Y la colección de cuentos titulada An-Nar wal-Ikhtiyar, El fuego y la elección, que llevó el Premio Literario de Marruecos en 1971. Esta autora, Khnata Bennouna, es considerada como escritora política, ya que sus obras tratan frecuentemente del tema palestino desde el punto de vista político y humanitario. Ella misma reconoce defender la causa de los indignados e inocentes y aboga por el perfeccionamiento de las particularidades propias, en vez de seguir ciegamente las ideas preconcebidas o importadas desde fuera. Tenemos también al novelista Ahmed Tawfiq. Es el actual ministro marroquí de Habus y Asuntos Islámicos, pero se conoce más bien como novelista. Ahmed Tawfiq se distinguió como novelista con Jarat Abi Moussa, Las vecinas de Abi Moussa, que es una obra que ha sido adaptada al teatro y al cine. También por su obra As-Sail, El torrente y El árbol y la luna. Es autor de numerosos estudios y comunicaciones sobre la historia de Marruecos. Como estudios se escribió en particular la sociedad marroquí en el siglo XIX, Islam y desarrollo, los judíos de Demnet, Marruecos y África Occidental a través de los siglos. Otra escritora también importante, se trata bien claro de Leila Abu Zid, con su libro Al-Ruju' ila Tufula, o El retorno a la infancia, que es considerado uno de los primeros libros en la literatura marroquí de estilo autobiográfico. Dijo la autora en la introducción a su libro que no se atrevía ni siquiera para firmarlo con su verdadero nombre, y agregó que cuando escribió su primera novela no mencionó el nombre del pueblo de la protagonista, ya que en nombre de su propio pueblo, en otras palabras, tuvo que esperar varios años antes de resolverse a escribir su autobiografía. Cuando lo hizo, no fue por motivos personales, sino porque la profesora Elizabeth Frania, una experta estadounidense conocida en asuntos de Medio Oriente, le pidió hacerlo, ya que su obra va a ser dirigida a un público extranjero y además esto le permitiría corregir estereotipos sobre el Islam y sobre la mujer musulmana. La novela en lengua árabe produjo una nueva generación de escritores. Mohammed Barrada, autor del Juego del Olvido y pionero de la experimentación en la novela árabe moderna. Mohammed Azdin Tazi y Ahmed al-Madini, y otros que han dado a la novela marroquí un estatus específico en el corazón de una literatura árabe cambiante. Alla al-Burqiya, que ha vivido en Bruselas desde 1983 y produjo notablemente la primera novela en árabe en Bruselas en lengua árabe, Pura Eternidad, a través de Issa Itbelis, que es un protagonista, un novelista que escribe en francés y ha vivido en Liège desde la década de los 70. Podemos citar también a otros escritores que han producido poemas y cuentos en árabe, como Mohammed Zelmati y Said Unnus. Entre los novelistas marroquíes más importantes, podemos citar, la lista ya la tienen en la diapositiva, Mohammed Barrada, Ben Salem Himmish, Fatiha Murshid, Ahmed Tawfiq, Mohammed Ash'ari, Mahmoud Abdel Ghani, Tariq Bakri, Abdelmajid Sbata,
Abdelhai El-Mudden, Hassan Aurid y otros. Esta lista no es exhaustiva, sino es una selección de nombres que tienen su impronta en la literatura marroquí. Afortunadamente, había un escritor marroquí rebelde que es Driss Shraibi, en París. Este Driss Shraibi estuvo en rebelión contra Francia y la colonización francesa. Sus primeras novelas, publicadas en francés, situaron evidentemente a la novela marroquí en el camino de la modernidad a la que aspiraba. El conocimiento del francés y de otras lenguas ha permitido abrir la novela marroquí a un horizonte modernista que enfatiza la experimentación y exploración de las características del arte narrativo novelístico moderno. Y esto, claro, nos va a llevar a hablar de la literatura marroquí de los inmigrantes. La literatura marroquí moderna sigue renovándose. El hecho de estar abierta a otros idiomas y regiones geográficas le ha permitido adquirir rápidamente una gran riqueza y resplandecer en los últimos años, gracias a su capacidad de adaptación a otro clima y a otro entorno. La literatura marroquí ha encontrado terreno fértil en otros horizontes con los inmigrantes marroquíes. La expresión de la herida, de la separación de la cultura árabe está presente en sus escritos. Así la escritura preserva la memoria. Algunos escritores también han intentado a través de sus escritos corregir los estereotipos sobre el inmigrante marroquí. La permeabilidad de los marroquíes a las culturas y lenguas escritas va de la mano de su apertura al mundo y su curiosidad por los lugares más remotos. Y es quizás desde este ángulo que debemos considerar la migración de los marroquíes a los cuatro vientos. Caso de Bélgica, autores marroquíes de varias generaciones, de diferentes géneros literarios y de diferentes lenguas, se han asentado en este país. Alimentan y enriquecen la literatura marroquí. Viven bajo el mismo cielo mientras que sus colegas escriben en francés y holandés. Leila El-Houari, Ali Sarghini, Saber Assal, Mina Oul-Haj escriben en francés. Fikri El-Azzouzi, Naima Adiouni y Nadia Dalla en holandés. Las principales características de la novela son, de hecho, lo imaginario, la memoria y la emoción. Estos tres elementos se han vuelto marroquíes al extremo en las novelas de Najat El-Hashimi, autora de Yo también soy catalán y El último patriarca, como en las de Rachida Al-Mrabet, autora de Terre de Femmes, Tierra de Mujeres, y en las como Nos à la mer, Bodas en el mar, del holandés de origen marroquí Abdelkader Ben Ali. Sin olvidar por mencionar a Nordin Belhouari, autor del extranjero en alemán, al novelista afincado en Londres, Abdelilah Green, Cosecha Amarga, y la escritora marroquí Leila Al-Alami, que escribe en inglés, autora de la novela El hijo secreto. Al-Arwi, sin embargo, optó por el francés y solo intentó escribir poemas en holandés durante su estancia en los Países Bajos. La literatura marroquí se está fortaleciendo gracias a los idiomas en los que escriben estos novelistas. Dan cabida al arte novelístico marroquí y acentúan su presencia a nivel mundial. Voy a hablar ahora del relato, narración corta o cuento. El relato es considerado uno de los géneros literarios más complejos en cuanto a su tamaño corto, precisión de significados y connotaciones y estética de su estilo. Le corresponde en el idioma inglés short story o en francés la nouvelle. En la literatura marroquí el relato es considerado un género literario muy reciente, si tenemos en cuenta la breve historia de este arte a nivel árabe. Según los críticos que siguen este género muy de cerca, por su complejidad conceptual y su interacción con numerosos géneros de herencia árabe antigua, como el uhjiya, riwaya, qissa, hikaya, ajiba, que pueden ser fábula, meditación, cuento y historia. Esto significa que el relato ha experimentado un gran desarrollo, según opinan el investigador Mohamed Al-Qasimi y el crítico Ahmed Al-Medini, que los primeros esbozos remontan a los años 40 del siglo pasado. No obstante, el crítico Najib Al-Awfi remonta sus inicios a la década 1950 como fecha de inicio de la historia de este arte. El relato en Marruecos estuvo vinculado a la conciencia nacional y la búsqueda de la identidad nacional gracias a los intelectuales afines del movimiento nacional.
Cabe señalar que el relato, en tanto que género literario, tuvo su entidad propia y se ha distanciado poco a poco de la cuestión nacional para abarcar las cuestiones sociales y terminar luego con el cuestionamiento del yo. Tenemos el caso de Mohamed Shukri, Mohamed Zivzaf, Idris el-Khoury y otros que están considerados entre los pioneros fundadores de este género literario. El escritor marroquí Ahmed Bozfour es considerado uno de los pilares que pusieron los cimientos del relato moderno marroquí y árabe por excelencia, por la peculiaridad y calidad de sus escritos, en sus aspectos formales y temáticos. Su primera colección de cuentos, Mirar al rostro querido, An-Nadar fi Wajhi al-Aziz, en 1983, atrajo la atención de los críticos marroquíes, incluido el crítico Mohamed Barrada. Podemos citar también a Anis Rafi'i, un narrador marroquí de la generación de los 90. Su experiencia es nueva ya que está basada en la estética de la experimentación, que el escritor considera no muy madura, sino más bien un deseo y una motivación constante. El autor pudo publicar muchos relatos de los cuales citamos Una caja de tomates, Empresa funeral, están en árabe, yo estoy traduciendo los títulos. Una caja de tomates, Empresa funeral marroquí, El bosque en una botella, El peso de la mariposa encima de la campana, Sanatorio de muñecas, El museo de las deficiencias. En cuanto al relato hecho por mujeres, y nos referimos bien claro a relato escrito, la experiencia en Marruecos fue muy tardía, ya que la primera publicación registrada ha sido en el año 1967 con el título Que caiga el silencio de Hnat Bennouna, una de las autoras pioneras de relato o narración corta, además de las escritoras Zeynep Fahmy, Rabia Rayhan, Zahra Zirawi, Latifa Baqqa y Latifa Al-Bsir, entre otras. La poesía. La literatura marroquí se ha enriquecido con un mosaico andaluz de lenguajes y formas de expresión. Su belleza radica en su dinámica y en el hecho de que se abre a otras culturas y busca en el contacto con su literatura. Está claro que encontramos la misma diversidad en la poesía. Los poetas marroquíes están presentes hoy en los círculos internacionales y en varios idiomas. Estos poetas han publicado poemarios logrando interpretar mediante la escritura una poesía bereber que en el espíritu marroquí se relaciona con la declamación y el canto, y encontrar un mercado para este género literario. Dicho esto, no debemos dejar de mencionar el floreciente poema Zajal, en árabe dialectal, con figuras emblemáticas como el poeta Ahmed Msiyeh, autor de la primera colección de poesía de Zajal, editada en 1977 y 6, y es considerado pionero de la poesía moderna en Marruecos. Y se inserta en el Zajal marroquí todas las demás artes orales en dialecto, como el melhun, la ita, ahwash y la nuba, entre otros modos de expresión local particular que varían según las especificidades de cada región. Y en contrapartida árabe tenemos a lo que se denomina la poesía popular o la poesía contada. Muchos libros sobre el Zajal fueron publicados de los más importantes. Citamos el Zajal en Marruecos, de su autor Abbas el-Giradi, el poema, a quien se le reconoce el enriquecimiento de la literatura marroquí popular. Es también considerado como el primero en devolverle el valor inestimable al arte del melhun y a todas las bellas artes orales. La poesía Zajal marroquí ha logrado superar los límites territoriales y pasar a la otra orilla gracias a la traducción hacia el francés, italiano, español e inglés, entre otros. Y todo ello mientras se mantiene la poesía popular melhun en las ciudades marroquíes. El hassani se difundió en el desierto. Es un género literario donde el presente se encuentra con el pasado. La especificidad de la cultura marroquí radica en que promueve poetas que cantan el camello del desierto, otros que escriben poemas en prosa en sus formas árabes más modernas, desde otras en Rabat, Casablanca y Marrakech, desde otras que enriquecen la poesía marroquí con giros de frases holandeses. Literatura femenina, parece muy corto. La literatura femenina o literatura de mujeres, literatura realizada por mujeres o escritura feminista son nombres diferentes para un verbo, el acto de escribir para mujeres.
que apareció en Marruecos a mediados del último siglo, después de la independencia. En el año 1954. Los investigadores consideran que Amna al-Luh fue la primera novelista marroquí que escribió la novela de la reina Khnet, la esposa de Maula Ismail, en 1954. Los literatos consideran que la literatura escrita por mujeres árabes o la literatura feminista árabe tiene una tendencia rebelde ante la tiranía de los hombres, mientras que otros consideran que la experiencia narrativa femenina se basa en gran medida en la revelación. Revelación de un secreto no es una revelación mística o religiosa, sino revelación al-bawh, revelar algo escondido, dado que los temas románticos ocupan gran parte de la mayoría de los escritos femeninos. Más arriba hemos citado algunos nombres femeninos que se distinguieron en sus respectivas categorías, novela, narración y corta. Y no me extiendo mucho sobre la literatura femenina o feminista porque mi colega Raja Al-Khamsi va a hablar de este tema, creo, con mucha profusión. Y pasó a la literatura infantil. La literatura infantil es un producto literario dirigido a los niños que puede empezar desde la infancia, antes de los 5 años, y luego extenderse a categorías de edad de 6 o 9 años y de 10 a la adolescencia. Se basa en particular en el cuento, el teatro, la poesía, los cánticos y las canciones, y se acompaña de una imagen expresiva, ya que ocupa su posición paralela al texto según la edad del niño objetivo. La imagen se desvanece a medida que el niño crece, de modo que el texto ocupa el mayor espacio de la página. La literatura infantil se presenta en forma escrita, hablada o actuada, en forma de una obra de teatro o una película de dibujos animados, y la canción ocupa un lugar importante para atraer al niño y a que disfrute memorizándola. Los nombres más importantes en la literatura infantil: العربي بن جلون, أحمد عبد السلام البقالي, أمينة العلوي, الهاشمي, Zakaria Daoud y Hassan Marceau. Mohamed Said Susan, ganador del Premio de Marruecos del Libro 2019, libro dirigido a los niños, titulado Huria min as-Sama, una sirena de cielo, publicado por la editorial Waraqat Bilal. Abdellatif Labi, escritor de L'Orange Bleu, La Naranja Azul, las ilustraciones de su libro las hizo Laura Rosano y está editado por Seuil Paris. Para la editorial Marsan. Ganador del premio del Qari Saghir, el pequeño lector de la asociación Al-Atlas al-Kabir. Tiene también en esta categoría Saïda et les voleurs de soleil, Saïda y los ladrones del sol, que es un librito bilingüe francés-árabe. Nadia Salmi es considerada la primera mujer marroquí en fundar una editorial, Jumet, en 1998, especializada en literatura infantil en francés, árabe y bereber, y es su directora. Según opina, la literatura infantil en Marruecos ha experimentado cierto desarrollo en forma y contenido a principios del tercer milenio, con un aumento de interés por este género literario. Karima Delias, la editorial Marsan, publicó sus obras Al-Hamama o Al-Ghurab, que es la paloma y el cuervo, y el elefante y la hormiga, Al-Fil wa Namla, Mughamarat As-Sinjab Sanju, las aventuras de la ardilla Sanju, y Dakhshan, que puede ser espantado, como si la traduce. El teatro. Marruecos ha conocido diferentes formas de expresión teatral popular, combinadas a afluentes culturales árabes, bereberes, andaluces, africanos. Este teatro popular solía adoptar una variedad de formas, siendo su denominador común su carácter oral, y el hecho de adoptar una variedad de formas, siendo su denominador común su carácter oral, y el hecho de incluir el público en la escena teatral, siendo las más importantes el halqa, el bast, Sidi el-Kitfi y Sultan at-Tolba, que contaban con famosos espacios de presentación como las principales plazas de las ciudades, Bab el-Ftuh, Bab el-Kisa en Fez, Bab el-Mansour y Mansour al-Alj y Jama' al-Fna en Marrakech, pero también en los palacios de los sultanes de Marruecos y de los grandes alcaldes. Los temas de estas formas teatrales variaban entre el cuento fantástico, el desfile acrobático y la música, así que la predicación religiosa,
además de la poesía y del humor. En estas distintas manifestaciones teatrales y artísticas incluso se abordaban temas políticos de crítica política y temas prohibidos, por ejemplo, la sexualidad. Estos temas eran generalmente aceptados y adelantados por la sociedad y la autoridad política. En la segunda mitad del protectorado hubo un predominio de temas nacionales y de lucha contra el colonizador en los textos teatrales marroquíes, y participaron en este movimiento políticos e incluso juristas marroquíes como Abdul Khaliq Torres, con su obra La victoria de la verdad sobre la falsedad, Alla al-Fasi Abdullah Girari, bajo la bandera del conocimiento de la lucha. Se puede considerar a Tayyib Siddiqui y a Ahmed Tayyib al-Alj como los pioneros más relevantes que establecieron las bases de la escritura teatral moderna marroquí independiente. Los dos se basaron en el abundante patrimonio de formas preteatrales y sobre géneros musicales marroquíes como el melhun. Tayyib Siddiqui fundó una generación y una escuela de teatro marroquí con una perspectiva artística propia y a veces en oposición con la escuela clásica institucional de las expresiones teatrales importantes. Citamos también la escuela del teatro milagroso, y entre sus pioneros se encuentran Abdelatif Dashrawi y Nabil Hlou, que el crítico de teatro Hassan Munna'i define, y cito, como una técnica teatral explosiva y desagradable para aquellos con moral y ética y comportamiento ejemplar. Uno de los nombres importantes del teatro marroquí es Abdelkrim Barshid, quien fundó la escuela ceremonial de Marruecos y que se centró en la complejidad estética del teatro árabe y lo liberó de los estereotipos occidentales en beneficio del patrimonio estético local. La literatura marroquí o reconocimiento internacional. La literatura marroquí ha ganado varios premios árabes e internacionales, desde el premio Goncourt en Francia hasta el premio Libris en Holanda y Flandes. Se trata de premios que embellecen las ramas del árbol genealógico de la literatura marroquí, un árbol que, como un árbol de Navidad, sigue resueltamente su ascenso hacia la luz y la posteridad. Por citar un ejemplo, cito el de Aisha al-Basri. Aisha al-Basri ganó el premio en 2018, el premio de la mejor novela árabe, otorgando en el marco de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. La novelista poeta marroquí fue premiada por su obra Vida sin mí, Al-Hayat min Duni. Este premio tiene un sobre de 150.000 dirhams emiratíes, aproximadamente 390.000 dirhams marroquí. La escritora marroquí es miembro de la Asociación Internacional de Crítica Literaria en Francia, de la Casa de la Poesía de Marruecos y de la Unión de Escritores de Marruecos. Aisha al-Basri ganó el Premio Internacional Katib Yassin de novela en Argel en 2016 por su obra Hafida Grita Jarbo. También fue galardonada en 2017 como parte del Premio Simon Landry de Poesía Femenina en París. En el cuadro siguiente pueden ver algunos premios otorgados. ¿Se lee? ¿Se ve? Por ejemplo, el premio Goncourt. Tenemos los premiados 3, Tahar Benjelloun en 1987, con su obra Laylatul Qadr, que es una novela. Leila Slimani en 2006 con su obra Una canción tranquila, y Abdelatif Al-La'bi en 2009 con su obra completa. Tenemos el premio internacional para la novela árabe, Mohammed al-Ash'ari en 2011 y Mahi bin Bin en 2010. El primero con su obra novela El arco y la mariposa, y el segundo con Los caballos de Dios. Esta novela fue traducida al español, y la adaptación al cine de esta obra, dirigida por el realizador franco-marroquí Nabil Ayouch, consiguió la Espiga de Oro en la 57 Semana Internacional de Cine de Valladolid y el premio François Chalet en el Festival de Cine de Cannes.
Tenemos el premio de la novela árabe otorgada por el Instituto del Mundo Árabe en París. La obtuvo el Mehi Bin por su obra Las estrellas de Sidi Moumen. Y tenemos el premio Mohammed Zelzaf de la novela árabe. Lo obtuvo Mubarak Rabi en 2008 por su obra completa y Ahmed El-Medini en 2018 por su obra completa también. Y por último, el premio estadounidense del libro que obtuvo Leila Al-Alami en 2015 por Historia del Marroquí, por su obra. Y voy concluyendo. De todo lo anterior, podemos concluir que la literatura marroquí es una literatura que vive, respira y se desarrolla en simbiosis con su entorno sociocultural, político y humano. La expresión literaria en Marruecos, a pesar de su diversidad, ser escrita, oral y su diversidad genérica, supo mantener una identidad propia que refleja la propia realidad marroquí expresada en la lengua o idioma en que el autor o la autora se siente más a gusto y expresa mejor su preocupación o compromiso. Es una literatura en continuo cambio, se adapta a las circunstancias políticas, sociales, económicas y a los espacios, Marruecos u otro país, y vivencias, experiencias innatas o adquiridas. Es una literatura cuyos protagonistas son mujeres y hombres, me refiero aquí a los escritores, que llevan su notoriedad hacia los confines del mundo. La traducción ha participado mucho en la notoriedad y reconocimiento de la literatura marroquí en el extranjero. La literatura marroquí tiene mucho que ganar haciéndose conocer para acabar con los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre el marroquí en tanto que individuo, pero también dentro de su comunidad arábigo-musulmana. Voy a decir una cosa, que todos los autores citados en esta comunicación no son los únicos, claro. Tuve que hacer una selección propia que he adaptado a las necesidades del trabajo. Y para el público, si están interesados, pueden ir a babelio.com/libres/literature marocaine 11901 y van a encontrar todos los autores con sus fotos y sus obras. Gracias, Caterina, y gracias al equipo y por su paciencia y al público. Muchísimas gracias, Rashida, por esta presentación tan maravillosamente densa de información, por este panorama, por este mundo tan fascinante, la literatura marroquí. Te pediría, por favor, si este último sitio web que nos dijiste lo pudieras apuntar en el chat para luego nosotros compartirlo en las redes. Abrimos una sesión de preguntas. Yo tengo una, pero pues voy a ser caballerosa y dejar primero la palabra a nuestros asistentes, invitados, estudiantes. Por ahí sí me van pasando también si hay alguna pregunta en el Facebook y en el YouTube. Pero primero pues me dirijo a quienes nos acompañan aquí en el Zoom, si desean hacerle alguna pregunta o comentario a nuestra ponente. Bueno, si no hay alguien por ahí, ¿no? Entonces yo voy a romper el hielo, se vale también obviamente hablar después de mí. Me llamó la atención, mencionaste cuando hablaste de la poesía, que hay poesía en árabe dialectal, en Darí, correcto. Tengo una curiosidad porque hace años leí este libro, que ya tiene unos 10 añitos, acabo de revisar la fecha de publicación, de Fouad Laroui, El drama lingüístico de Marruecos. Y él aquí aboga mucho por el rescate del árabe dialectal de Marruecos, del Darisha, como lengua literaria. Habla como de los daños psicosociales que le puede hacer a un pueblo que su idioma materno no sea considerado una lengua literaria, y habla de una situación en que él aboga de una manera también bastante dramática, como el título,
que hace falta una generación de escritores que, entre comillas, se sacrifiquen y escriban en Darija para darle su estatuto de lengua literaria. Mi pregunta es, y enlazándome a lo que dijiste en tu presentación, ¿ha cambiado esta situación, esta discusión de 2011 cuando Fuad Larui publica este libro a hoy en día? ¿Ha aumentado el número de escritores, escritoras en árabe dialectal? ¿Es circunscrito a la poesía, el fenómeno, o está también en otros géneros? A mí esto del multilingüismo de Marruecos me llama muchísimo la atención, y en especial el estatuto pues del árabe dialectal. Sí. Muchísimas gracias, Catalina, por su interés, por su pregunta, muy interesante. Claro está, el dialecto marroquí se infiltra gradualmente en la novela en árabe. Y de hecho, este dialecto está muy presente en los diálogos que comenzaron a imbuirse de los marroquíes en las novelas de los años 60. Y cito en particular a Mohamed Choukri, que es autor de Le Pain Nu, el pan desnudo, si quiero hacer la traducción, y de Mohamed Zefzaf, que escribieron en Darija. Estos escritores querían subrayar la especificidad del texto marroquí en comparación con sus equivalentes del Mashreq, o sea, de Oriente. El dialecto está aún más presente en las novelas de Mohamed Barrada, Yusuf Fadil. Hoy en día se ha convertido en uno de los lenguajes de la novela marroquí, ya que es practicado por muchos escritores jóvenes, y de estos puedo citar a Aziz Regragui. En poesía sigue vigente también el dialecto, pero es dialecto regional, como el hassani en la poesía del Sáhara del Sur, de Marruecos, y también en Zajal, que hay algunos libros y poemarios en Zajal, en Darija, que están escritos y publicados. Espero que esto contesta un poco a su pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. De nada.